Muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente al PMC del día de hoy. Quien les habla, John Rodríguez Toro, formador del área de Ingeniería y Red Externa de Conectar. Hoy vamos a hablar acerca de la cortadora y el stripper. Continuando con los temas que hemos venido tratando en los PMCs anteriores, hoy vamos a ver acerca de la preparación del hilo y el cortado del hilo para su fusión dentro de una máquina empalmadora. La cortadora para fibra óptica es un dispositivo mecánico de precisión diseñado para cortar las puntas de los hilos de fibra de tal manera que la faceta de corte sea lo más recta posible y perpendicular a la fibra o en 90 grados. Cabe notar que existen cortadoras especiales capaces de cortar las fibras bajo otros ángulos. Partes de la cortadora que vamos a ver hoy. La cortadora tiene unas partes que vemos acá en general. Tiene una tapa donde se realiza el corte, una tapa de sujeción de la fibra. Tiene un disco de corte, unos tornillos para los ajustes, un depósito donde podemos guardar los hilos que ya están cortados o los sobrantes del hilo. También tenemos una holguilla de resorte que rompe la fibra. Acá tenemos el disco hace un corte y esta holguilla lo que hace es quebrar la fibra para que quede perpendicular o en 90 grados. También tenemos el carro o por donde se desliza la cuchilla y otras partes que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, acá vamos a ver unas partes importantes que son los tornillos de sujeción y el disco de corte. Tenemos dos tornillos que nos aseguran el sistema del disco y tenemos un tornillo que nos ayuda a graduar la altura del disco. También tenemos el tornillo para sujetar que el disco no se gire. Como lo vimos también en nuestra otra cortadora, tenemos los dos tornillos de sujeción del sistema del disco y también tenemos el tornillo de la altura del disco y el de la sujeción del disco. Ahora vamos a hablar del disco de la cortadora. La cuchilla circular de 16 posiciones de fabricación china tiene una vida útil baja. Cuando el disco de corte da la vuelta completa, con ayuda de un tornillo de ajuste, la levantamos unos micrómetros o un milímetro y medio y empieza una vuelta. Después de otro levantamiento, empieza la tercera vuelta. Después de la tercera vuelta ya se debe reemplazar. Es decir, que solamente vamos a poder darle 3 vueltas al disco y en cada vuelta le vamos a hacer un levantamiento pequeño para que podamos aprovechar el disco lo mejor posible. Los discos de corte están hechos de materiales como acero de tungsteno o diamantado. También pueden ser en cerámica para garantizar durabilidad y precisión. El recurso completo de una cortadora de buena calidad es aproximadamente 48.000 cortes, pero para una cortadora de bajo costo, la vida útil va a ser menor. Ahora, continuando viendo algunas partes de la cortadora, tenemos la guía de la cortadora. Esta guía viene con 3 orificios o 3 ranuras, dependiendo del tipo de fibra que vayamos a usar. Podemos usar el hilo de la fibra ajustada, el hilo de la fibra holgada o para el drop también se utiliza. En el ejemplo de hoy vamos a ver cómo se acomoda el drop sobre la guía. Dependiendo del conector se deja descubierta una longitud de hasta 24 milímetros de recubrimiento plástico y hasta 11 milímetros de revestimiento de vidrio, quedando la chaqueta del drop cerca al extremo de la regla, es decir, al lado izquierdo. Si usamos un hilo ajustado, este irá acá y vamos a utilizar la regla que tenemos acá en milímetros y va a depender del termoencogible. Muchas veces el termoencogible es de 40, otros de 60, de 30, va a depender mucho de eso, pero como regla general, no sobrepasar los 15 milímetros, es decir, entre 10 y 15, más o menos en 13 milímetros sería lo que le vamos a retirar del revestimiento de 125 micras al hilo, se limpia y luego se le hace el corte. Entonces, va a depender mucho del técnico o de lo que estemos haciendo en campo. Ahora, para calibrar la cortadora, como vimos antes, tiene unos tornillos los cuales gradúan la altura y la posición del disco de corte. La altura debe superar el límite donde tenemos los cauchos de sujeción de la fibra, unos micrómetros o un milímetro en este caso. Así aprovechamos la vida útil de la cuchilla, ya que si dejamos muy por encima la cuchilla, se va a desgastar de una manera más rápida. Después de que le demos una primera vuelta, lo subimos otro poco, como se ve aquí en la línea, lo vamos subiendo de a pocos hasta aprovechar pues, lo más posible todas las posiciones del disco. Ahora vamos a hablar cómo calibrar la cortadora. Vamos a tener una serie de herramientas que nos van a ayudar a hacer la calibración del disco de la cortadora, teniendo en cuenta de que vamos a necesitar los elementos que vemos en pantalla, unos hilos y la máquina empalmadora.
porque la máquina nos va a mostrar cómo quedó el corte, así como lo vamos a ver en esta imagen. En esta imagen nos va a mostrar si el corte quedó recto o quedó mal cortado el hilo. ¿Por qué? Porque si queda mal cortado el hilo, si nosotros intentamos fusionar así, pues nos va a quedar una burbuja o un espacio entre las dos uniones, lo cual va a haber una pérdida muy grande a la hora de que nosotros pues ya iluminemos el enlace o el hilo que estamos empalmando. Es importante que a la hora de calibrar la cortadora tengamos estos elementos. Vamos a hablar ahora acerca del stripper. El stripper de fibra óptica de 3 orificios realiza todas las funciones comunes de pelado de los hilos de fibra. Este pelacables de fibra óptica presenta los siguientes. Recordemos que esto es como si fuese un pelacable, solo que es especializado para la fibra óptica. El primer orificio de este separador de fibra, también conocido, es retirar la chaqueta de fibra de 1,6 a 3 milímetros hasta el recubrimiento de 600 a 900 micras. Este primer orificio también lo podemos utilizar para cortar el buffer cuando tenemos una fibra en punta y poder acceder a los hilos. El segundo agujero retira el recubrimiento de 600 a 900 micras hasta el revestimiento de 250 micras. Este segundo hueco se utiliza para los hilos de fibra ajustada o conocidos como indoor, racer. Este hueco retira el recubrimiento, que es como otro tipo de chaqueta que va sobre el hilo. El tercer agujero se utiliza para desmontar el cable o retirar la parte del hilo de 250 micras hasta la fibra de vidrio de 125 micras sin cortes o rasguños, y el mango está hecho de caucho termoplástico. Ahora vamos a ver los diámetros de cada orificio en un hilo que viene ajustado. Entonces tiene un recubrimiento, el revestimiento, que es el color que nosotros vemos muy comúnmente en los hilos que viene de la fibra externa, traen un color o trae un revestimiento de color. Ese es el que vamos a quitar con el último hueco, con el hueco más pequeño. Un buen uso y un mal uso del stripper. Es muy común que tengamos un mal uso del stripper o de la herramienta, pero para eso les voy a mostrar cuáles serían los usos en el cual no vamos a desgastar la herramienta o no la vamos a dañar. Para preparar hilos, preparar un buffer holgado, preparar un buffer ajustado, preparar el pigtail o preparar el drop indoor outdoor, que no trae el mensajero o no trae una varilla interna. Ahora, un mal uso: cortar amarres, cortar la chaqueta outdoor, cortar piezas metálicas, cortar el drop de baja fricción, que ese sí trae un mensajero, cortar el cable UTP o como destornillador. Estas son malas prácticas y dañan la herramienta o dañan el filo de la herramienta. Y cuando se vaya a utilizar para pelar los hilos, sobre todo los hilos ajustados, pues el stripper ya no va a tener el filo que necesita para poder retirar el recubrimiento que tiene. Para calibrar el stripper se debe regular el tornillo de ajuste, el cual regula el límite de cerrado del stripper. O sea, cuando nosotros cerramos el stripper para que no nos corte los hilos, él tiene un tornillo de ajuste. Este se va a graduar pues dependiendo del manejo que le da el técnico. La herramienta tiene un límite para que pueda cortar solamente el recubrimiento y el revestimiento de los hilos. Y por último vamos a hablar acerca de la limpieza. Cuando nosotros hacemos el retirado del revestimiento de los hilos, este genera unos residuos. Es indispensable que nosotros utilicemos los pañitos y el alcohol isopropílico para poder limpiar las impurezas de los hilos a la hora de que nosotros le hacemos el retirado del revestimiento con el stripper. Y posterior a eso, pues vamos a pasar a lo que es el cortado del hilo. Tener en cuenta que a la hora de retirar el revestimiento, el hilo debe quedar largo, es decir, debe sobresalir de las dos almohadillas de sujeción o los dos cauchos de sujeción del hilo, ya que si queda muy corto, el disco de corte no va a ser el corte que necesita el hilo y por ende nos va a quedar mal cortados los hilos. Muchachos, tener en cuenta que siempre debemos mantener limpias las herramientas, porque esto garantiza que no tengamos inconvenientes en terreno o demoras a la hora de realizar las fusiones, ya que muchas veces la cortadora o el disco de corte no funciona porque el hilo está demasiado sucio, y esto también va a desafilar el disco de corte. Hasta aquí vamos a dejar el PMC de hoy. Recuerden llenar la evaluación y espero que tengan un excelente día.